Estamos justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, en un clima donde la investigación científica y la innovación militar estadounidenses explotan. En este momento, Estados Unidos constata el poder de las armas no convencionales y decide invertir masivamente en programas de guerra biológica. En Fort Detrick, que se encuentra en el estado de Maryland, los laboratorios de guerra biológica del Ejército de los Estados Unidos conciben y prueban agentes patógenos destinados a aplicaciones ofensivas o defensivas. Los experimentos llevados a cabo en estos laboratorios consisten en manipular bacterias, virus y diversas toxinas con el fin de comprender sus capacidades destructivas, pero también sus límites. El contexto internacional está marcado por la rivalidad naciente entre el este y el oeste, y las autoridades estadounidenses temen tanto un ataque químico o biológico soviético como esperan desarrollar ellos mismos para mantener una superioridad estratégica. Las mentalidades se orientan hacia la disuasión, el miedo a ser tomados por sorpresa y la voluntad de no ser superados nunca. Para un país como Estados Unidos, que sale vencedor de la guerra en 1945 con un poder militar y económico nunca antes visto, la idea de explorar todas las vías para mantener su ventaja se considera una prioridad nacional. Al mismo tiempo, la opinión pública, aún sacudida por las destrucciones masivas provocadas por la Segunda Guerra Mundial, no sospecha la magnitud de estas investigaciones. El público estadounidense es consciente de que su país desarrolla proyectos de defensa, pero ignora el alcance de las pruebas que se llevan a cabo en Fort Detrick o en otras instalaciones militares especializadas. Los investigadores y los militares que trabajan allí mantienen cierta discreción, oficializando algunas investigaciones bajo el pretexto de legítima defensa, mientras que otras, más delicadas, permanecen secretas. Poco a poco, la Guerra Fría se instala, alimentando la paranoia en la clase política y en los servicios de inteligencia. La Unión Soviética, que se afirma como una potencia nuclear e ideológica, suscita temores intensos por parte de los dirigentes estadounidenses. Este contexto geopolítico nutre una voluntad de tener acceso a armas llamadas no convencionales. Los dirigentes de la CIA y algunos oficiales del ejército estiman que, ante el enemigo soviético, cualquier ventaja debe ser explotada. Las armas biológicas y químicas aparecen como una forma de disuasión adicional, potencialmente más secreta y más furtiva que las bombas clásicas. Los responsables ya se imaginan los múltiples escenarios: contaminación de las reservas de alimentos enemigas, sabotaje de cosechas, eliminación selectiva de personalidades clave o neutralización discreta de tropas enteras. Esta perspectiva seduce a los estrategas porque les permite creer que existen medios para operar en la sombra, causando estragos difíciles de probar y por lo tanto difíciles de sancionar. A nivel interno, las autoridades invocan la necesidad de prepararse para cualquier eventualidad, justificando estos desarrollos por el temor a un ataque sorpresa. Memorandos militares y notas de la CIA a menudo ponen énfasis en la importancia de la sorpresa táctica, considerada determinante en caso de conflicto global o enfrentamiento indirecto con la URSS. Al comienzo de los años 50, se produce un acercamiento entre los servicios clandestinos de la CIA, notablemente el Technical Services Staff, y la Special Operations Division del Chemical Corps del Ejército de los Estados Unidos, ella misma basada en Fort Detrick. Esta Special Operations Division agrupa a expertos en desarrollo químico y biológico que ya cuentan con instalaciones bien equipadas. Disponen de laboratorios, espacios seguros y reservas de patógenos estudiados desde el final de la guerra. Los agentes de la CIA, por su parte, necesitan un acceso discreto y oficial a estos recursos sin por ello atraer la atención sobre sus propias operaciones clandestinas. Ambas entidades encuentran así su ventaja. La CIA obtiene un socio militar para manipular y almacenar agentes tóxicos, y el ejército puede justificar su presupuesto de investigación con un componente de seguridad considerado esencial. Esta colaboración se formaliza a principios de los años 50 a través de una carta que precisa que el Chemical Corps y su Special Operations Division proporcionarán apoyo material y logístico a la CIA en el campo biológico y químico. En este documento se menciona la repartición de tareas. Fort Detrick se encarga de la producción, el acondicionamiento y el almacenamiento de las sustancias, mientras la CIA se encarga de utilizarlas en el terreno, en el marco de operaciones clandestinas. La razón oficial es la defensa nacional, pero la naturaleza confidencial de estos programas hace que muy pocas personas realmente conozcan los detalles de esta asociación. Rápidamente se empieza a hablar de un nombre en clave específico: MK Naomi. Este proyecto se inscribe en la continuidad de otros programas de investigación iniciados bajo siglas como Bluebird, MK Ultra o MK Delta.
Mientras que MKUltra se centra principalmente en la manipulación mental, la búsqueda de agentes psicotrópicos y diversas técnicas de control científico de la mente, MK-Naomi se enfoca más en el arsenal biológico y químico, es decir, en métodos más concretos. Algunos ven MK-Naomi como la manifestación material de una vasta estrategia. Si el control mental y la subversión psicológica representan un arma invisible que apunta al cerebro, las toxinas y agentes patógenos representan un medio igualmente discreto, pero dirigido al cuerpo. En los informes internos, el programa MK-Naomi se presenta a menudo como un complemento indispensable. Los agentes en el terreno disponen no solo de herramientas para influir en la mente, sino también de sustancias capaces de neutralizar un objetivo, manera definitiva o temporal, siempre con la máxima discreción. El plan se basa en una serie de objetivos, algunos declarados y otros ocultos. Oficialmente, la CIA desea disponer de un conjunto de toxinas y agentes biológicos destinados a neutralizar una amenaza. Los militares usan el término incapacitante para describir sustancias que no necesariamente causarían la muerte, pero que serían lo suficientemente poderosas para impedir que un individuo o grupo se defienda o reaccione. También se incluyen compuestos letales que, si se dosifican con precisión, permiten provocar una muerte sin dejar marcas evidentes. La gama de productos va desde toxinas animales, como el veneno de cobra o la saxitoxina proveniente de conchas, hasta patógenos potencialmente devastadores como la viruela, el ántrax o diversas formas de encefalitis. En teoría, la CIA justifica esto explicando que, en caso de conflicto, la capacidad de respuesta debe ser total, tanto psicológica como biológica. Sin embargo, entre bambalinas, el verdadero objetivo del proyecto es llevar a cabo acciones clandestinas extremadamente precisas. Se trata, por ejemplo, de asesinar a un líder enemigo haciendo pasar su muerte como natural, contaminar cultivos sin que nadie pueda rastrear el origen del ataque, o incluso eliminar discretamente ganado para debilitar al enemigo en el plano económico. Este grado de sigilo requiere una logística específica. Es necesario poder almacenar los agentes en lugares protegidos, verificar regularmente su calidad y luego transportarlos rápidamente al lugar donde se desarrolla la operación. Las embajadas estadounidenses en el extranjero, a veces usadas como cobertura, figuran entre los posibles puntos de entrega, al igual que algunas estaciones de la CIA establecidas en diferentes continentes. Los encargados buscan elaborar una red de suministro segura, limitando al mismo tiempo el conocimiento de este programa a un círculo reducido de personas. El éxito de este dispositivo logístico se basa en el compartimentado. Cada actor conoce solo una parte del procedimiento, lo que evita la divulgación accidental del conjunto del proyecto. Varias personas se encuentran entre las personalidades esenciales de MK-Naomi. Sidney Gottlieb, que ya es célebre por su papel en MKUltra, se convierte en uno de los artífices de la rama química y biológica de la CIA. Químico de formación, este hombre disfruta de gran confianza dentro de la agencia, ya que se le percibe como alguien que sabe tanto supervisar la investigación en laboratorio como imaginar aplicaciones concretas en el terreno. Juega un papel central en la coordinación entre la CIA y Fort Detrick, evaluando las posibles repercusiones de cada descubrimiento. Gottlieb está convencido de que el uso de agentes biológicos, ya sean venenos o patógenos, representa un medio adicional para desestabilizar al adversario. En Fort Detrick se encuentran oficiales de la SOD que trabajan directamente en la confinamiento, manipulación de microbios o toxinas. Estos especialistas, formados para estudiar la letalidad, propagación y restrictencia de diversos agentes, mantienen una relación estrecha con los científicos civiles o militares que ya trabajan en el centro de investigación. Su experiencia es inestimable para seleccionar las cepas más virulentas o identificar las dosis necesarias para una acción discreta. También se encargan de desarrollar las técnicas que permitan proteger al operario que manipula estas sustancias, ya que cualquier incidente de laboratorio podría resultar catastrófico en el plano humano y científico. A lo largo del avance de MK-Naomi, la cuestión de la conservación de documentos se vuelve sensible. Los responsables quieren mantener un registro suficiente para organizar y mejorar las investigaciones, pero temen que una posible divulgación exponga toda la operación. Desde el principio, se implementa un sistema de clasificación que restringe el acceso a solo los protagonistas directamente involucrados. Las notas de investigación, los informes de experimentos y las actas de reuniones permanecen en cajas fuertes seguras, y solo algunos altos responsables tienen la autorización para consultarlas. A medida que la tecnología evoluciona, las pruebas se multiplican, desarrollo de herramientas de dispersión
investigación sobre la estabilidad de los agentes en condiciones reales, verificación de la dosis letal necesaria para alcanzar un objetivo específico. Los datos recogidos se consignan cuidadosamente, pero no circulan libremente. Algunos miembros de la dirección temen tanto un escándalo que fomentan la destrucción periódica de ciertos archivos, especialmente cuando se trata de protocolos de ensayos humanos o de manipulaciones delicadas. Así, parte de la memoria del programa se daña a sí misma, de modo que solo algunos fragmentos emergerán más tarde, cuando se intente arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió. Fuera de estos círculos, el público, tanto estadounidense como internacional, no sospecha nada. Las tensiones de la Guerra Fría ya alimentan las discusiones sobre la amenaza nuclear y los peligros del espionaje, pero la posibilidad de que un programa de armas biológicas ultra secreto se desarrolle en el corazón mismo de Estados Unidos no se considera ampliamente en la conciencia popular. Las pocas voces que evocan la posibilidad de experimentos no éticos se enfrentan a un muro de silencio o a la reputación de ser conspiracionistas. En la cultura popular, las amenazas biológicas evocan más bien escenarios de ciencia ficción o películas de catástrofes. En el plano diplomático, los aliados occidentales y la OTAN se concentran principalmente en la amenaza balística. Las armas biológicas siguen siendo un tema poco abordado oficialmente, aunque existen tratados internacionales que establecen principios de limitación y prohibición. Sin embargo, en la cima del Estado, algunos consideran que esta discreción es precisamente la clave de la eficacia. El enemigo, ocupado en protegerse contra un conflicto nuclear mayor, podría ser tomado por sorpresa por un ataque invisible realizado con venenos, virus o bacterias. En el más absoluto secreto, científicos y responsables dentro de la CIA y el ejército estadounidense están diseñando en este momento un arsenal de sustancias nocivas capaces de atacar al organismo humano o animal de múltiples maneras. Los archivos que circulan discretamente mencionan la presencia de varios patógenos con propiedades temibles, como el ántrax, que provoca infecciones severas, o ciertas formas de encefalitis susceptibles de inflamar el cerebro y causar importantes disfunciones neurológicas. También se descubren agentes capaces de desencadenar infecciones respiratorias a menudo mortales, cuyos síntomas parecen, a primera vista, estar relacionados con enfermedades naturales. Este amplio abanico de gérmenes o bacterias puede resultar increíblemente útil para quien busca eliminar a un individuo de manera indetectable, pues los síntomas se asemejan generalmente a un problema médico espontáneo. Junto a estos vectores de infección clásicos, otras sustancias, aún más específicas, se unen a los secretos depósitos. Los equipos que trabajan en el proyecto se interesan por las toxinas puras, como la saxitoxina, que se encuentra en ciertos mariscos y actúa rápidamente sobre el sistema nervioso, o diversos venenos de origen animal que pueden provocar una parálisis o un paro cardíaco casi instantáneo. La idea es reunir varias opciones, cada una de las cuales responde a necesidades operativas precisas. Si se prevé que un oficial en el campo necesite incapacitar a un objetivo a distancia, un pequeño accesorio conteniendo una potente toxina puede ser suficiente. Si, en cambio, se trata de perjudicar a una población más amplia o de influir sobre el ganado de una región enemiga, la estrategia implica diseminar patógenos en el aire para que se propaguen entre los animales o contaminen cultivos agrícolas esenciales. Los responsables insisten en la necesidad de ofrecer una gama de armas biológicas y químicas que sean fáciles de transportar y de implementar, al tiempo que se fusionen con el entorno. El objetivo, en todos los casos, es poder provocar daños considerables, incluso definitivos, sin dejar rastro formal y sin que un examen minucioso conduzca necesariamente a los verdaderos instigadores. Paralelamente a la constitución de este arsenal tóxico, se desarrolla toda una gama de dispositivos que facilitan la difusión o la administración de venenos y agentes biológicos. Ingenieros, en colaboración con químicos, elaboran prototipos capaces de vaporizar una nube contaminante, a veces llamados dispositivos de aerosolización, con el fin de esparcir una toxina en el ambiente sin despertar sospechas. Un individuo puede, por ejemplo, accionar el aparato bajo el pretexto de una simple maniobra, como encender un encendedor o activar una cámara de fotos, para que la difusión se lleve a cabo de manera casi imperceptible. Los equipos de campo están entrenados para manipular estos instrumentos de pequeño tamaño, a menudo disimulables en una maleta o un objeto cotidiano, de tal manera que un operador puede activar una pulverización en un lugar cerrado, un pasillo o un vehículo sin llamar la atención de las personas presentes. En el mismo espíritu, se desarrollan dispositivos portátiles identificados bajo varios nombres en clave, incluido el M1 Dissemination Device,
para inyectar, proyectar o emitir la dosis requerida de veneno en el momento oportuno. La intención es impedir que el objetivo se dé cuenta de que está siendo expuesto a un agente potencialmente mortal. Desde un punto de vista operativo, este tipo de arma presenta un valor incalculable. Evita la confrontación directa, reduce los riesgos de persecuciones legales y a menudo sugiere una muerte natural o un accidente. En medio de estas invenciones secretas, la pistola de dardos envenenados adquiere un estatus casi legendario. Está diseñada para disparar diminutos proyectiles que contienen la cantidad justa de toxina para causar la muerte o provocar una parálisis inmediata. El dardo, particularmente fino, penetra discretamente en la piel, a veces sin que la persona objetivo sienta un dolor agudo. El impacto inicial puede pasar desapercibido, y la leve herida que deja resulta tan pequeña que un examen superficial no necesariamente la revela. Los experimentadores prueban varias sustancias para llenar estos dardos, incluidos extractos de veneno capaces de bloquear rápidamente las funciones vitales, o bien toxinas como la saxitoxina, conocida por causar graves problemas neurológicos y cardíacos. El administrador de este arma espera que un ataque cardíaco de apariencia natural engañe a cualquier investigador apresurado y que el deceso no suscite sospechas exageradas. Durante demostraciones internas, también se evalúa la posibilidad de usar versiones menos potentes de estos dardos para neutralizar animales de guardia, como perros, a fin de infiltrarse en un sitio seguro. En estos escenarios, los animales son primero dormidos con un producto anestésico y, una vez terminada la operación, despertados con un antídoto, de modo que nadie sospeche de una intrusión. Los documentos que subsisten, a pesar de numerosas destrucciones ordenadas en 1973, dejan entrever la amplitud de las experimentaciones realizadas. Es casi seguro que muchos resultados desaparecieron en las trituradoras o en los hornos, dado que los dirigentes de los proyectos sensibles, preocupados por posibles investigaciones, hacen destruir la mayor cantidad de piezas comprometedoras. Por lo tanto, solo se disponen de fragmentos de información, a menudo provenientes de memorandos dispersos. Entre estos, se registran intercambios sobre pruebas a gran escala sobre la resistencia de los cultivos agrícolas a varios agentes bioquímicos, llevadas a cabo en parcelas aisladas. Según un memorándum fechado en 1967, se exploran al menos 3 técnicas diferentes para alterar o destruir cosechas, que van desde la pulverización aérea de agentes patógenos hasta la introducción directa de bacterias en el suelo. Otras experiencias, según algunos informes fragmentarios, se concentran en el efecto de estas armas biológicas sobre especies animales como el ganado o los caballos, ya que la idea es socavar la capacidad de un enemigo para llevar a cabo operaciones militares o para satisfacer las necesidades de su población. Los animadores del programa también intentan entender el tiempo de incubación, la velocidad de propagación y la fiabilidad de cada agente para optimizar las estrategias de despliegue en el terreno. Esta política de experimentación a gran escala conduce a numerosas sospechas y especulaciones. Algunos investigadores y periodistas independientes afirman que la Special Operations Division, que participa activamente en el almacenamiento y las pruebas de estas toxinas, podría estar vinculada a eventos enigmáticos que han causado intoxicaciones masivas o comportamientos extraños dentro de poblaciones civiles. Entre los relatos más frecuentemente mencionados, el caso de un misterioso incidente en un pueblo francés, Pont-Saint-Esprit, suscita muchos debates. Allí, en 1951, varios habitantes son golpeados por alucinaciones y comportamientos violentos, que algunos interpretan como el resultado de un envenenamiento deliberado. Las hipótesis van desde una contaminación accidental de harina de centeno hasta un experimento secreto, y la sombra de programas como MK Naomi planea sobre este asunto. Los historiadores, sin embargo, permanecen divididos y señalan que las pruebas que vinculan este episodio con la CIA o el ejército estadounidense siguen siendo muy escasas y notoriamente difíciles de establecer. La incertidumbre es aún mayor cuando se trata de determinar qué unidades y qué departamentos exactos intervienen, ya que la jerarquía deliberadamente compartimenta toda la información. En noviembre de 1969, el presidente estadounidense Richard Nixon, en el cargo desde enero de ese mismo año, anuncia oficialmente que los Estados Unidos pondrán fin a sus investigaciones y programas ofensivos de guerra biológica. Declara que es contrario a los principios de la nación mantener tal capacidad y solicita la destrucción inmediata de todos los arsenales existentes.
El anuncio, realizado el 25 de noviembre, sorprende tanto a ciertos miembros de la comunidad de inteligencia como a numerosos expertos militares habituados a estas operaciones discretas. En el contexto tenso de la Guerra Fría, donde aún se teme un ataque soviético no convencional, esta decisión representa un giro radical y suscita cierta desconfianza en los círculos de inteligencia. Dentro de la CIA, varios responsables se cuestionan sobre el alcance exacto de la orden presidencial y sobre las consecuencias concretas de tal prohibición. Muchos temen que el desmantelamiento de estas actividades prive a la agencia de los medios considerados vitales para operaciones clandestinas. A pesar de todo, la directiva de la Casa Blanca, acompañada de compromisos públicos internacionales, es generalmente considerada como un señal fuerte de la voluntad estadounidense de reducir los riesgos de proliferación de armas biológicas. A principios del año siguiente, el 14 de febrero de 1970, Nixon concreta su compromiso extendiendo la prohibición, esta vez a las toxinas particulares que no necesariamente caen bajo el marco tradicional de la guerra biológica. Esta orden presidencial estipula que incluso sustancias naturales, como el veneno de ciertos animales, deben ser destruidas o eliminadas de los arsenales destinados a acciones ofensivas. El programa MK Naomi, que es uno de los proyectos más secretos de la CIA para el desarrollo y manejo de estos agentes tóxicos, se ve entonces oficialmente condenado al cierre. El gobierno exige la disolución rápida de este dispositivo clandestino y la destrucción de todos los agentes restantes en los almacenes del ejército o de la agencia. Para una parte de la opinión pública, esta ruptura con el pasado clandestino se alinea con la necesidad de transparencia y con la idea de que Estados Unidos debe cumplirse a normas éticas más estrictas en materia de investigación y desarrollo de armas no convencionales. Sin embargo, en la sombra, algunas personas dentro de la CIA creen que sería peligroso renunciar totalmente a este tipo de capacidades. Consideran que mantener una reserva de agentes biológicos o toxinas extremadamente potentes puede representar un último recurso para escenarios muy particulares, ya sea para eliminaciones selectivas o sabotajes discretos. De hecho, a pesar de las declaraciones de Nixon y las nuevas leyes que regulan la destrucción de estos programas, un pequeño grupo de responsables y científicos no sigue al pie de la letra la orden presidencial. En una atmósfera donde la disimulación es casi la norma, algunos arsenales son preservados clandestinamente, al margen de los procedimientos oficiales de destrucción. Los documentos posteriores revelan que aproximadamente 11 gramos de saxitoxina, una toxina marina de una eficacia temible, y una cantidad no despreciable de veneno de cobra, son transferidos discretamente desde Fort Detrick hacia un laboratorio más discreto. Esta instalación, ubicada en los alrededores de Washington, está lejos de los controles habituales del ejército y de la inspección regular del Pentágono. La situación se transforma brutalmente en los años 1970, cuando la opinión pública estadounidense toma conciencia de numerosos abusos cometidos por los servicios de inteligencia. En el trasfondo del escándalo del Watergate que embrolló a la presidencia de Nixon, los diputados del Congreso reclaman más transparencia y control sobre las actividades clandestinas de la CIA. Las revelaciones sucesivas acerca de la vigilancia ilegal de opositores políticos, la infiltración de movimientos sociales o incluso la planificación de operaciones de asesinatos selectivos sembraron la duda en la mente de los ciudadanos y los legisladores. Bajo la presión de varios senadores, incluido Frank Church, se creó en 1975 una comisión especial para examinar las prácticas de las agencias de inteligencia. Esta instancia, rápidamente apodada Comisión Church por su presidente, se lanzó a una vasta investigación destinada a esclarecer todas las actividades sospechosas de la CIA y otros servicios secretos, incluidos los programas relacionados con armas biológicas y químicas. La revelación más impactante, que da un rostro concreto a este programa clandestino, ocurre cuando los miembros de la comisión descubren la existencia de una pistola de dardos envenenados. Este dispositivo, que parece sacado de una novela de espionaje, está diseñado para disparar pequeñas flechas recubiertas de toxina. En el momento del impacto, la víctima puede sucumbir a un paro cardíaco que no se atribuye inmediatamente a un ataque. Presentado en pleno Senado para ilustrar la naturaleza de las armas desarrolladas en el marco de MK Naomi, se convierte en el símbolo de la inquietante ingeniosidad de los laboratorios secretos de la CIA. El objeto, que podría haber sido fabricado para una película de Hollywood, acapara los titulares y siembra consternación, ya que confirma que existen herramientas mortales destinadas a asesinatos selectivos, contrarias a las declaraciones oficiales desde hace varios años. Ante la creciente presión, Sidney Gottlieb, anteriormente responsable de los programas químicos y biológicos de la CIA, acepta testificar ante los senadores.
obtiene una inmunidad parcial para poder expresarse libremente y no incriminarse a sí mismo. Sin embargo, su testimonio, particularmente esperado, decepciona a parte de la comisión. Gottlieb se mantiene evasivo, menciona la necesidad de actuar en el contexto de la Guerra Fría y destaca la práctica común de destruir documentos por razones de seguridad. Admite que él y otros efectivamente tenían responsabilidades en la gestión de armas no convencionales, pero minimiza la magnitud de la amenaza y sostiene que estas toxinas nunca se usaron a gran escala. Para muchos senadores, este discurso parece cuidadosamente calibrado para evitar un escándalo aún mayor. Algunos sospechan que muchas otras informaciones siguen ocultas o fueron destruidas antes de que la comisión pudiera acceder a ellas. SEX 2.0. A lo largo de las audiencias, la Comisión Church amplía su investigación y descubre que un número importante de archivos fueron destruidos ya en 1973, probablemente por orden de Gottlieb y otros oficiales superiores de la CIA. Las referencias precisas a operaciones, pruebas o a la logística exacta de MK Naomi desaparecen así de los registros oficiales, haciendo muy difícil la reconstrucción completa de la historia del programa. Los senadores insisten entonces en la necesidad de crear marcos de control más estrictos para evitar que tales desviaciones vuelvan a ocurrir. Señalan la urgencia de reformar los mecanismos de supervisión de las agencias de inteligencia para asegurar que la palabra presidencial y la ley no puedan ser eludidas tan fácilmente nunca más.